tal, traders? Bienvenidos a un nuevo seminario junto a Hantec Markets. En esta sesión de día jueves revisamos las estrategias a corto plazo para que puedas contemplar, por supuesto, durante esta sesión, considerando las referencias macroeconómicas importantes que hemos conocido durante las últimas 24 horas. Y con esto nos referimos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que decidió mantener su tasa de referencia en 5,5%, calzando las expectativas del mercado que se tenían durante los últimos 2 meses prácticamente. Ante esto, hemos revisado también cómo la Fed ha cambiado sus perspectivas en cuanto a crecimiento, inflación y dinamismo y empleo, lo cual entonces permite revisar también ajustes en las futuras decisiones de política monetaria y las expectativas y, por supuesto, cómo los mercados y los operadores comienzan a revisar sus estrategias de cara al término de este año 2023, aproximándonos ya al último trimestre de este año. Hoy, 21 de septiembre, comienza el cambio de estación, comienza la primavera en el hemisferio sur, comienza el otoño en el hemisferio norte, y por tanto comenzamos también a ver rotaciones en las carteras de los inversionistas y la disposición finalmente en cuanto a lo que pueda llegar a ser el desenlace de este año. Un año que ha estado marcado por los avances de la renta variable, una recuperación en las materias primas, un dólar que se ha mantenido sin grandes ganancias durante lo que va de año, y mientras los commodities en términos generales permiten y mantienen una perspectiva neutral, esperando conocer mayores estímulos o bien el desenlace que pueda llegar a tener China y Asia en general durante los próximos 3 meses, entendiendo que la reactivación esperada durante este año parece no haber llegado y las complicaciones comienzan a profundizarse. Así es como el mercado entonces ha interpretado esta situación y ha reaccionado de manera negativa durante el inicio de esta sesión. Pero te quiero recordar, antes de ir a mirar, por supuesto, el punteo de lo que tenemos para el día de hoy y pasar a revisar ya la plataforma MetaTrader 5 de Hunting Markets, te quiero recordar que nos puedes seguir en nuestro perfil de Instagram, @HuntingMarketES, en donde publicamos recientemente el resumen o bien un compendio de lo que ha sido la decisión de política monetaria y las implicancias para que puedas contemplar. Recuerda que siempre te puedes mantener informado a través de nuestro perfil de Instagram, como también, por supuesto, a través de nuestro canal de Telegram, en donde nuestros usuarios y clientes están siendo informados día a día con noticias, gráficos y análisis y también ideas que puedan obviamente considerar durante la jornada o los días posteriores. Bueno, vamos a revisar entonces el punteo de lo que tenemos el día de hoy, gracias a los que se suman a esta sesión de día jueves. Y bueno, ¿qué podemos esperar durante esta sesión? Las bolsas que caen o bien que presentan están en caída libre, marcando en promedio en Estados Unidos un descenso de aproximadamente vamos a revisar acá, un 1% marca el S&P durante esta sesión de día jueves 21 de septiembre, con una caída hasta los 4.355 puntos, mientras que el Nasdaq lo hace hasta un 1,39% de caída hasta los 14.760 puntos aproximadamente, acumulando un descenso de un 4,6% durante la semana. El resto de los mercados, tanto en Europa como en Asia, también marcan una jornada negativa. El DAX alemán cae un 1,18%, ya lo iremos a revisar más adelante. Como también, por supuesto, en Latinoamérica, las bolsas tienden a caer. El IPC de México cae un 0,72%, el Bovespa de Brasil un 1,7%, en caída libre, mientras que el IPSA y el ICPA en Chile están en torno al 1% de caída. En Colombia, 0,34% abajo, mientras que las bolsas en Asia cerraban en negativo. El Nikkei 225 caía un 1,37%, marcando una caída semanal de un 1,8%, mientras que el Shanghái caía un 0,77%. Así es como entonces el mercado interpreta y viene a digerir la decisión reciente de política monetaria que nos dejó la Reserva Federal de Estados Unidos, que viene a indicar algunos cambios importantes en cuanto a lo que ya hemos señalado: expectativas en inflación, crecimiento y empleo, revisiones al alza en cuanto al crecimiento, al empleo, y una revisión menos favorable en cuanto a la inflación, hasta un 3,3% por sobre el 3,2% antes indicado en junio. Vienen entonces a marcar la incertidumbre del mercado, o más bien la certidumbre en cuanto a lo que pueda llegar a ocurrir en el desenlace de este año. Recordando que por el minuto, o bien las expectativas hasta el día de ayer, se mantenían con una tasa de referencia al término de este año en torno a un 5,5%, algo que comienza a cambiar.
de acuerdo al aumento de la inflación, de acuerdo al aumento de las previsiones que ya revisaremos en detalle para el crecimiento y el empleo, que determinan entonces o bien dan la holgura para que la Reserva Federal pueda seguir implementando una tasa de política monetaria restrictiva, lo que significa y concluye que podrían elevar la tasa de referencia en 25 puntos básicos nuevamente antes de finalizar el año. Por este motivo, el dólar finalmente ha logrado presentar un incremento en su valor desde la jornada del día de ayer hasta el día de hoy, alcanzando máximo de los últimos 6 meses. En el caso de la renta variable, el descenso es pronunciado, recordando que esta venía especulando desde octubre del año recién pasado, del año pasado a la fecha, con un avance en torno a un 25% en las acciones, que las tasas de interés comenzarían a tener un grado neutral y posterior flexibilización monetaria a partir del año 2024, situación que también cambia frente a la posibilidad de tener una restricción monetaria aún mayor durante este año. También cambian las perspectivas de flexibilizaciones monetarias para el año 2024, lo que determina finalmente la posibilidad de que la tasa de referencia no se recorte más allá de 50 puntos básicos, a diferencia de los 100 puntos básicos que se consideraban hasta la reunión del mes de junio. De esta forma, entonces, el mercado ha interpretado que la flexibilización, el incentivo económico, no va a ser de tal grado como se esperaba anteriormente. Por tanto, todo lo que venía especulando el mercado frente a esta condición tiende a no ser calzado, las expectativas no tienden a ser calzadas y por tanto existe una decepción. Y esta decepción, como se interpreta o bien cómo se grafica, en una liquidación finalmente de los papeles que se venían considerando en direcciones de compra, como lo veníamos obviamente indicando, o bien como lo hemos comentado durante las últimas casi 5 o 6 semanas que venimos compartiendo. Bajo esta situación es como finalmente el mercado viene a considerar la evolución de la política monetaria en su plenitud, considerar una restricción mayor que podría eventualmente socavar el rendimiento de las acciones y tal vez mermar de cierta forma las cifras de PMI en cuanto al rendimiento y en el crecimiento anticipado de la economía, que se podría llegar a experimentar de acuerdo finalmente a una restricción mayor y la poca facilidad o bien la menor facilidad de acceso al crédito. Hemos visto un deterioro en el sistema bancario de la economía americana, lo cual preocupa también a los diferentes participantes del mercado, a situación que por supuesto no podemos dejar de mirar de cerca y cómo evolucionan finalmente las tasas de retorno en cuanto a el benchmark o bien el gap que logran, si bien digo el gap o el spread que logran entre las tasas de interés ofertadas y por supuesto la demanda de esta para sus clientes. Así que mucha atención de cara al término de este año en cuanto a la evolución del sistema bancario que más adelante estaremos comentando en detalle. Cortos en el S&P, o sea, en el dólar yen, lo vamos a revisar. Ya tomamos utilidad en petróleo. Hemos considerado y hemos mantenido nuestra posición de venta en el S&P. Consideramos posiciones cortas en el Russell 2000 de acuerdo al hombro cabeza a hombro que estuvimos revisando. Y la gran pregunta para el término de esta sesión, o bien para el término de esta jornada de trading en vivo, la pregunta es si vendemos dólares, lo cual vamos a estar revisando a continuación para considerar algunas estrategias que eventualmente podrían llegar a resultar interesantes. Así que te dejo invitado entonces a mantenerte a la plataforma que ya comenzamos a revisarla dentro de pronto. Pero antes quiero que veamos, por supuesto, lo que nos deja, o bien hagamos una revisión de cómo el mercado se está comportando durante el día de hoy. Nuevamente miremos cómo las bolsas en Estados Unidos señalan descenso, un 0,91% abajo, con un 3,31% de caída semanal. El Nasdaq, como ya te comentaba, cae un 4,6% al término de este año, mientras que las bolsas en Europa también así lo hacen. El DAX alemán cae un 1,10%, el FTSE 100 de Inglaterra cae un 0,25%, mientras que el FTSE 40 un 1,37% de caída. Las bolsas en Latinoamérica, descensos también pronunciados, un 1,85 el Bovespa, el IPC de México un 0,82, sin grandes cambios en la bolsa en Perú, la cual estamos expectantes a comenzar ya la sesión, recordando que tenemos 2 horas de diferencia, entre unos 20 minutos más comienzan las cotizaciones en el Perú. Y el ICPA de Chile cae un 0,85% en esta sesión. Descensos en las bolsas de Asia, así como también, por supuesto, los commodities. Vamos a revisar en términos generales cómo se comportan. Cambió el sesgo finalmente los commodities que veníamos mirando. Antes de comenzar el seminario teníamos un rendimiento todavía sin grandes cambios, con tintes bajistas, pero hemos visto cómo estos comienzan a recuperar terreno. El petróleo 0,94% arriba, el petróleo Brent 0,50 también sumando, el oro 0,52% de caída frente a la fortaleza del dólar a nivel internacional que marca la jornada,
y el cobre un 1,85% abajo, lastrando el rendimiento del peso chileno frente al dólar, el cual se mantiene cotizando por sobre los 880, en torno a 890 pesos por dólar durante esta sesión de día jueves. 892 para ser precisos, con un avance de 9,5 pesos durante esta mañana, un 1%, o bien un 1% que avanza el tipo de cambio local. Bueno, lo que te comentaba, lo que ha sido la decisión de política monetaria del día de ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo más interesante han sido las revisiones que se comprenden en esta oportunidad. Y te quiero mostrar acá y te quiero señalar, vamos a hacer zoom a esto para que lo puedas ver con claridad, a ver si es que, bien, acá está. Tenemos entonces cambios en cuanto a las perspectivas de crecimiento, un 2,1% para el término de este año, por sobre el 1% antes señalado en la reunión de junio. En el caso de la tasa de desempleo, tenemos una mejora de un 3,8% por debajo, por sobre, o bien por debajo, bien digo, del 4,1% que se esperaba anteriormente. La inflación, un 3,3% por sobre ligeramente del 3,2% antes señalado. De esta forma, entonces, se indica la posibilidad de tener una tasa de política monetaria que buscaría todavía controlar el avance de los precios, mientras que para el año 2024-2025 no existen grandes cambios y probablemente esto se vayan ajustando a tener una complacencia o bien una condescendencia con lo que el mercado también espera. En cuanto a las tasas y las proyecciones en las tasas de interés, no cambian para este año 2023, 5,6%, mientras que para el próximo año 2024 las tasas de interés deberían caer menos a lo antes esperado. Antes, en junio, se esperaba un 4,6%, actualmente se espera un 5,1% para el término del año 2024, mientras que las tasas podrían seguir recortándose durante el año 2025, pero a un menor ritmo a lo antes señalado. Y así es como entonces el mercado ha comprendido que estas expectativas, si bien tienden a tener tintes mejores en cuanto a el crecimiento y el empleo, pero en cuanto a la inflación comenzamos a ver las falencias o bien todavía que el objetivo meta por parte del ente rector no se logra. En cuanto a las referencias macroeconómicas importantes de esta sesión, hemos visto la decisión de política monetaria del Banco Central de Inglaterra, el BOE por sus siglas en inglés, que decide mantener su tasa de política monetaria en 5,25% durante el mes de septiembre. Así es como entonces el ente rector mantiene una tasa de política monetaria esperando conocer finalmente el avance de hasta el día de hoy en cuanto a la política restrictiva que ha desarrollado, ha llevado a cabo, y también, por supuesto, lograr un ajuste en la economía para así considerar entonces futuras decisiones las cuales se contemplarían una neutralidad que podría estar asentándose de cara al término de este año y muy probablemente de cara al término del primer trimestre del próximo 2020 comenzar a revisar los primeros recortes de la tasa de interés de acuerdo a las expectativas que se señalan durante el último tiempo. En cuanto a la monetaria en Estados Unidos, si nos damos cuenta, para la próxima reunión de noviembre, la tasa se debiese mantener en un 5,5% con un 71,7% de probabilidad. Diciembre, vamos a revisar las probabilidades, comienzan ya a aumentar ligeramente hacia una subida de 25 puntos básicos con un 39,4% de probabilidad. Esta referencia va a depender estrictamente de los próximos reportes de crecimiento, inflación y, por supuesto, empleo en Estados Unidos y también las cifras como el PMI, los índices de gestores de compra que dan cuenta entonces de señales anticipadas del dinamismo de la economía y que pueden entonces entregar señales muy interesantes de cara a la decisión del próximo 13 de diciembre antes de finalizar el año 2023. La reacción de los mercados, como ya te comentaba, tiende a ser negativa y lo que teníamos en el punteo del día de hoy, las bolsas en caída libre para evidenciar finalmente el comportamiento de lo que viene siendo la renta variable. Ya por tercera semana consecutiva, la renta variable en Estados Unidos tiende a caer, lo vemos por supuesto tanto durante las primeras 2 semanas de septiembre como por supuesto la tercera de este mes, mostrando un declive en su cotización. En términos mensuales, ya lo habíamos visto y lo hemos comentado, existía la posibilidad de considerar un hombre colgado, en términos de figuras técnicas para las velas japonesas, que da un sentido bajista, o bien da una figura de cambio, un patrón de cambio que podría llegar a considerar el mercado, una zona de resistencia importante que lo hemos comentado de manera majadera en distintas instancias, zonas de resistencia en torno a los 4.600, 4.590 puntos. Comenzaba entonces el mercado a considerar esta posible cambio o bien patrón de cambio
que podría llegar a determinar la renta variable en Estados Unidos, por supuesto acompañada por los fundamentos que hemos sido también embajaderos en señalar durante el último tiempo. Un rendimiento menor al esperado, decepciones finalmente ante la evolución de las tasas de política monetaria que no calzan finalmente con las expectativas que se tenían durante los últimos casi 12 meses. En cuanto a la evolución, lo más interesante del S&P es destacar, y que lo comentábamos durante los últimos días, en la tendencia positiva o la tendencia alcista que el RSI viene señalando, y que en esta oportunidad, al término de esta semana, podría finalmente vulnerar y marcar finalmente por anticipo lo que pueda llegar a ser la pérdida de mínimos, o bien seleccionar o bien manifestar un desarrollo bajista sobre la cotización del selectivo americano que compone las 500 compañías de mayor capitalización bursátil. El hecho que el RSI esté rompiendo finalmente la tendencia anticipa un cambio de dirección, una pérdida de fuerza, una pérdida de la tendencia que el mercado venía señalando. Por tanto, anticipa también quiebres de zonas de mínimo, quiebres de tendencia, cambios de dirección en general. Y que por lo habitual terminan buscando la media móvil exponencial de 50 periodos como un primer objetivo, por lo cual en esta posibilidad de tener recortes o bien de tener retrocesos, se estaría buscando finalmente la media móvil como el primer objetivo a tener en cuenta. Ahora, en una gráfica de menor temporalidad, la gráfica diaria, vemos como el precio se acerca a los mínimos recientes que el mercado señala. Vamos a revisar acá el precio, no lo veo con claridad, los 4.330, 4.320 puntos aproximadamente como zona de soporte, que podría, al igual como lo ha hecho anteriormente, funcionar como tal. Sin embargo, la última vez que el mercado consideró la zona de los 4.320, otros 4.330 como soporte, los máximos no lograron ser superiores a la anterior, en el caso, o bien a diferencia del hecho anteriormente. Si te das cuenta, por acá teníamos un máximo creciente con respecto a los anteriores, una vuelta del precio hacia el mínimo de igual valor, y en el impulso renovado no existe finalmente un impulso suficiente que pueda determinar un avance superior, y por tanto el mercado, al retroceder, cae nuevamente hacia la zona de soporte, y la probabilidad entonces de retroceder aún más tiende a aumentar. Y aquí es donde finalmente la posibilidad de ver retrocesos incluso mayores por debajo de la media móvil exponencial de 50 periodos en el gráfico semanal, buscando la zona de los 4.180, los 4.200 puntos como un soporte, como objetivo, puede llegar a tener bastante sentido. Ahora, si lo miramos también en términos de figuras técnicas, podemos a lo mejor interpretar esto como un hombro a cabeza a hombro, algo un poco ambiguo o no, pero puede llegar a ser considerado, al igual como lo hemos estado mirando para el Russell 2000. Recordemos que en el caso de el S&P nosotros ya teníamos posiciones cortas, las cuales mantenemos, no posiciones tan abultadas, pero mantenemos buscando finalmente retrocesos importantes en la cotización, y lo cual lo que nosotros vamos a hacer ahora es bajar los niveles de stop a los puntos de entrada, asegurando ya no perder dinero finalmente para finalmente resguardar el riesgo en esta transacción. Ahora, si nos vamos a mirar el Russell 2000, lo que estuvimos mirando finalmente durante las últimas semanas era un hombro, una cabeza y un hombro en una estructura alcista finalmente, en un proceso alcista que el mercado buscaba desarrollar, encontrando resistencias importantes en zonas de máximos previos, en torno a los 2.000 puntos, activaciones finalmente por debajo de mínimos recientes, y un desarrollo técnico bajista hacia la secuencia de mínimos crecientes que pueden ser eventualmente un primer objetivo. Ahora, la idea de esta secuencia o bien de este impulso es buscar finalmente el desarrollo total de la figura técnica, que buscaría la altura de la cabeza de esta condición, y por tanto señalar que hay hacia la zona de los 1.650, 1.660 puntos para el selectivo que compone las 2.000 compañías de Estados Unidos. Aquí es donde finalmente ya tenemos las posiciones en positivo, los podemos ver acá en el registro. Todavía estamos prácticamente en break-even en cuanto al equity, buscando finalmente recuperar algunas de las pérdidas que tuvimos durante la semana pasada, y señalar entonces avances en el S&P y con las posiciones cortas sobre el Russell 2000. Ahí están entonces las posiciones, no son posiciones tan abultadas, buscando finalmente más seguridad, sobre todo por la volatilidad que podíamos haber encontrado tras la decisión de política monetaria, y lo cual obviamente lo que nosotros buscábamos hacer es no tener una exposición mayor a la que ya antes veníamos señalando, o la que se venía señalando, y perder más dinero del que se venía gestando. Por lo cual ahí es donde somos precavidos, buscamos tener obviamente mayor eh, precaución finalmente frente a la volatilidad que el mercado podía llegar a ofrecer, y en el caso que nos fuese bien, buscar rendimiento en torno a un 1,5, un 2% en total entre las tres posiciones, lo cual la verdad que no nos viene
para nada mal en este tipo de situaciones. La evolución del dólar frente al yen, que era la posición que podíamos llegar a comentar, y lo que señalo finalmente es figuras en donde, primero que todo, quiero destacar la evolución positiva que el dólar yen viene mostrando. Aquí es donde me parece interesante estar buscando las posiciones en corto a partir de los niveles actuales. Así que atentos cuando nos metamos a gráficos de menor temporalidad. Mínimos que son crecientes en un entorno de máximos prácticamente importantes, en donde el mercado retrocede de manera categórica en torno a estos niveles, por lo tanto, puede llegar a existir finalmente figuras de cambio o patrones de desaceleración en torno a los niveles actuales. Si te das cuenta, la vela semanal también busca una correlación con respecto a los máximos previos en torno a este nivel y que no logra superar finalmente y que puede dictaminar un retroceso importante. Así es como la debilidad del dólar podría también manifestarse durante los próximos días y lo que podría también hacer eco de posibles transacciones cortas que podamos estar señalando con agresividad. Ahora, lo interesante en cuanto al dólar yen son las divergencias que te venía manifestando en cuanto a su RSI. Divergencias en torno a los máximos crecientes que el precio viene a mostrar consecutivamente, mientras que el RSI marca y registra máximos decrecientes en el tiempo. Por lo tanto, a partir de esas señales, cuando nosotros comenzamos a buscar cambios de dirección y, por supuesto, zonas de resistencia que puedan ser interpretadas o bien puedan ser consideradas como importantes. Y en el caso del precio, hemos visto como recientemente los máximos recientes no logran ser superados. La vela del día de hoy rechaza y vuelve por debajo de la zona de los 140 y... Vamos acá a quitar la cámara. Vamos a quitar la cámara un segundo para que lo podamos ver todos. 147.90 aproximadamente, 147.80 la zona de resistencia, y buscamos entonces el posicionarnos cortos en el dólar yen. Ahora, lo interesante de esto es buscar finalmente la posición idónea. Si te das cuenta, el hecho de que el precio vuelva por debajo de la zona de máximos ya abre la posibilidad de estar corto. Sin embargo, por ahora el precio todavía se encuentra por sobre la media móvil exponencial de 50 periodos, que ha funcionado técnicamente como un soporte en algunas ocasiones, en reiteradas, la verdad, y que puede seguir haciéndolo finalmente. Entonces hay que tener cautela frente a esto. Ahora, ¿qué haría yo finalmente? Tal vez lo más lógico sería esperar el cierre del día de hoy, anticiparnos a esta posición no sería lo más idóneo. Para aquellos tal vez que quieran gestionar una posición como tal, puede recomendarse tal vez no estar asumiendo un riesgo tan agresivo, pensando 147.60, por acá tenemos, déjenme ver valores por acá, máximo de 148, son 100 pips aproximadamente. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es contemplar tal vez posiciones que no vayan a buscar un riesgo tan exacerbado y tomar, por ejemplo, posicionamientos no tan agresivos, 0,05 lotes como una posición corta, un stop loss por sobre, y así parcializamos las ventas o bien el riesgo en total que podamos llegar a tener sobre la operación, lo cual nos implica tener un riesgo de 34, 35 dólares aproximadamente, por tanto estamos en un 0,3% riesgo, que nos da la facilidad de buscar una posición de no tanto de un riesgo no mayor, pero sí, por supuesto, no, no perdernos la oportunidad de buscar los cortos en este instrumento. Ahora, lo interesante para mí es considerar finalmente cortos que vengan a buscar, por ejemplo, los 144,75 como objetivo, y lo que estaríamos haciendo posteriormente a eso es esperar tal vez el cierre diario. Si el cierre diario nos muestra una vela absolutamente envolvente, como la que se está desarrollando en este minuto, y las velas de una hora dentro de lo que pueda llegar a ser las primeras horas de la jornada del día de mañana, vamos a ver a lo mejor un rendimiento correctivo, un rebote que no logre superar la franja de máximos, buscaremos entrar cortos nuevamente con el total de riesgo o bien el total de exposición que estaríamos considerando, tal vez con 0,05 más, 0,07 o incluso hasta 0,1 lotes que podríamos llegar a considerar en esta estrategia de venta. Todo va a depender desde dónde se marquen finalmente los niveles de resistencia en el corto plazo para tal vez contemplar mayor volumen en la transacción, lo cual obviamente vamos a estar comentando mañana en el seminario de cierre a la misma hora de siempre, a las 11 de la mañana, hora de Chile, 9 de la mañana, hora Perú, si no me equivoco, 9 también de la mañana, hora de México, o las 8 de la mañana, hora de México, para que puedas contemplar finalmente tu jornada de trading. Y bueno, nos quedamos entonces con los cortos en el dólar yen y vamos a mirar la venta en dólares. Bueno, aquí es donde finalmente la idea de estar cortos en dólares comienza a sentarse. El estar obviamente en contra
del dólar y a favor de un yen que ha venido, que ha estado altamente estimulado durante los últimos 12 meses por el ente rector nipón, por el BOJ, puede finalmente marcar la primera pauta en cuanto a nuestra estrategia a considerar de cara al término de este mes y por supuesto durante el inicio del último trimestre del año. El rendimiento del dólar, como lo hemos señalado, ha mostrado finalmente una evolución positiva durante los últimos días, marcando una tendencia de secuencia de mínimos y máximos crecientes a lo largo del tiempo y que la verdad no es raro finalmente comprender esta evolución ante los signos positivos que el mercado viene interpretando. Pero la zona de desaceleración es una zona de máximos importantes que se ha señalado como resistencia en diciembre del 2022, en enero del 2023 y en marzo de este año. Por tanto, una vez más señala entonces una zona de resistencia importante que determina cambios en la dirección del mercado y que puede finalmente considerar desaceleraciones desde los niveles actuales y que podría determinar ciertos rangos de lateralidad. Estamos viendo una gráfica diaria, por tanto veamos los detalles de este comportamiento y mirar finalmente algunas zonas de soporte que el precio podría llegar a considerar en el corto plazo. Podría llegar a ser esa la primera zona. Tal vez si nos buscamos una zona más completa en cuanto a máximos y mínimos consecutivos, podríamos estar considerando esas zonas de retroceso, rangos de lateralidad que tal vez se puedan construir hasta conocer los próximos reportes macroeconómicos de Estados Unidos en cuanto al empleo, crecimiento e inflación, que ya estaremos conociendo entonces durante las próximas sesiones. En cuanto a lo que viene siendo Estados Unidos durante esta jornada, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que se proporcionan durante el día de hoy tienden a mostrar finalmente, vamos a mirarlo acá en el calendario en la página de nosotros, hmarkets.com/es. Vamos a mirar acá cómo se ha desarrollado el calendario actual. Pero ya obviamente anticipamos cifras que tienden a ser favorables: 201.000 puestos o nuevas peticiones de subsidio por desempleo, un índice manufacturero de la FED de Filadelfia, contracción importante de menos 13,5 puntos por debajo de los 12 puntos antes señalados, y así es como finalmente el deterioro de la economía queda en evidencia en términos generales. En México también podemos señalar las ventas minoristas anualizadas que se desaceleran hasta un 5,1% por debajo del 5,9% antes evidenciado, mientras que las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos también se contraen en cuanto a su dinamismo: 4.040 millones de nuevas viviendas o ventas de viviendas de segunda mano consideradas durante el mes de agosto. La confianza del consumidor de la zona euro se contrae hasta menos 17,8 puntos, por debajo de los menos 16 indicados previamente, dando cuenta finalmente, como lo hemos comentado, del deterioro de la economía a nivel mundial de cara al término de año. Esto no quiere decir, o bien las previsiones que la Fed indicó en la reunión del día de ayer, no indica que pueda estar obviándose la idea de considerar una recesión de cara al término de este año, sino que todo lo contrario. La Fed sigue, la verdad que huilando bastante fuera de lo que ha sido la norma o bien de la realidad que ha presentado la economía americana y la economía mundial. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con calzar finalmente las expectativas de la Fed con lo que pueda llegar a ser y, por supuesto, nuestra interpretación. En positivo tenemos la operación del dólar yen, la cual va con algunos pips ya de ganancia. Recordemos, vamos a ver al término de esta sesión si volvemos a considerar mayores volúmenes en la transacción, pero por ahora nos mantenemos, la verdad, que tranquilos con lo hecho y con lo considerado en esta oportunidad. Russell 2000 y las posiciones en corto en el S&P rentando en positivo, las cuales mantendremos de cara a las próximas pues bien, estimados, vamos dando cierre a esta revisión de trading en vivo de día jueves. Mirando algunas de las posiciones, hemos vuelto entonces a considerar posiciones cortas en el dólar yen, mantenemos posiciones en el Russell 2000 o bien la que ya consideramos a partir de la tarde de ayer y el S&P, y vamos a estar evaluando entonces nuevas transacciones de cara al día de mañana. Por ahora entonces vamos a evaluar también algunas posibles transacciones en el oro que podrían llegar a ser interpretadas y consideradas tal vez de cara al inicio de la próxima semana. Bueno, gracias entonces por sumarse, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto agradecerte por pertenecer a la familia de Hantec Markets, y nos vemos en Santiago el próximo 30 de septiembre en el Rankia Market Experience para estar compartiendo nuestra presentación obviamente de la marca y como también contenido que tenemos para ustedes y las sesiones de análisis que estaremos realizando en nuestro stand. Así que te dejo invitado para
para que te sumes el próximo 30 de septiembre en Santiago de Chile. Rankia Market Experience de este año 2023. Un abrazo, una excelente jornada y nos vemos mañana a la misma hora de siempre, a las hora de Chile, 10 de la mañana, hora de Nueva York.